continuación de la clase para el día de hoy. Señor de los cielos, te damos gracias por bendecirnos una vez más, regalándonos este día en el cual nos has permitido vivir. Nos regalas este momento entre los hermanos, especialmente Padre, para escudriñar tu palabra, para meditarla. Rogamos tu dirección, que seas tú quien habla en nuestros corazones y que estemos 100% dispuestos a aceptar, Padre, tu voluntad en nuestras vidas, que queramos siempre agradarte en todo, Padre. Te pedimos que traigas con bien a cada uno de los hermanos y todos podamos regocijarnos en tu presencia. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el hermano Camilo ha estado planteando la clase sobre la organización de la iglesia, ¿sí? ¿Verdad? Entonces hemos estado profundizando en ese tema. Vamos a ampliar algunas ideas que ya hemos compartido, pero que nos ha dado espacio para que investiguemos, leamos, dando seguimiento a lo que el hermano ha estado enseñándonos en estas clases. Tenemos un poquito de tiempo ahí para que Camila me diga adelante. Lo último que habíamos visto estaba en Timoteo. Vayan ahí a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, donde estaban los requisitos de los obispos. Ya el hermano había profundizado bastante en esto. Voy a mencionar algunos detalles ahí nada más. Y luego pasaremos del versículo 8 en adelante. Del versículo 8 en adelante. La palabra fiel dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Fíjense que esta parte aquí donde el apóstol Pablo comenta o dice palabra fiel, si alguno anhela, nosotros, los que tuvieron en la clase del martes vimos esto, de qué debe ser nuestro anhelo en la vida. ¿Usted se lo recuerda, Ricardo? Estuvimos viendo eso de que para nosotros debe haber un anhelo, el cual nos incentiva, nos motiva cada día a levantarnos y luchar por eso. Y dijimos que por lo general la gente común, y muchas veces el cristiano ha caído en esto, de que nuestro anhelo son las metas que se ven. Ahí estamos viendo en Corintios que Pablo habla de las cosas que no se ven, que nuestra mirada, nuestro objetivo está en las cosas que no se ven, refiriéndose a las cosas espirituales que Dios ha dejado establecidas. Entonces Pablo menciona aquí una de ellas, dice: si alguno anhela obispado, ese anhelo que cada quien debe tener, es muy importante. Por ejemplo, si yo preguntara a Aarón, ¿cuál es tu anhelo en la vida? ¿Cuál es mi vida? Vaya preguntando por allá, José, ¿cuál es tu mayor anhelo en esta vida? Pregúntese usted. Alexander, ¿cuál es tu mayor anhelo en esta vida? Poder servir al Señor. ¿Poder? Servir al Señor. ¿Seguro? Sí. ¿Muy seguro? Poder hacerlo como hermano.
No mi manera. Por tanto. Olga, ¿cuál sería su anhelo, hermano? Dios mío. Tengo muchos anhelos, pero ¿Lo pensaste, José? el más importante ¿Cuál es tu anhelo? No es el más importante. amar a Dios. Amar a Dios. Firme en la palabra. Bien. Ok. Cuando uno habla de un anhelo, vamos a ponerlo así. Cuando yo estaba en la universidad, mi anhelo era obtener el título por el cual me había inscrito en esa universidad. Y trabajaba duro por eso. Duro, yo creo que era de los que más trabajaba, porque yo no soy muy inteligente, como para decir, ya está la clase, ya hace todo. Yo soy de eso que llegaba a la clase y salía de la clase, todavía me iba preguntando, y llegaba a la clase, practicaba y llegaba a la prueba y yo todavía no estaba muy claro. Pero, ¿por qué lo digo? Porque hay personas que no van ni a la clase y sacan mejor nota que tú. Entonces, ese anhelo, cuando uno tiene un anhelo, eso te motiva, te despierta, te mantiene activo. Por eso Pablo dice aquí que el que anhela obispado, buena obra desea. Entonces debe haber un anhelo para esto. Sin embargo, atrás de esta presentación que Pablo muestra aquí, ya el hermano también lo había mencionado, son cualidades que deberían identificarse en cualquier cristiano, en cualquier hijo que ama a Dios. Por ejemplo, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Cualidades que deben presentarse en un cristiano fiel, en un cristiano que ama a Dios. Entonces, esto nosotros debemos anhelarlo, aspirar a eso, buscar la posibilidad de llegar a esas cualidades. La frase contiene la idea de procurar activamente ese cargo. Es cuando dice, Pablo dice aquí que anhela eso. Entonces es necesario, hermano, que esto sea dirigido a través del Espíritu Santo de Dios. Es el que va a poner ese sentir en nuestro corazón. Él debería de desear eso, ocupar esa posición de la cual pueda usar el Espíritu Santo que Dios le ha dado. Si el Espíritu Santo, hermano, Santo de Dios no nos lleva a eso, y lo hacemos por simple, ¿cómo se diría? Emoción, realmente eso sería trágico. Sería trágico porque no estaría siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y es importante porque muchas veces la iglesia toma decisiones motivadas por una emoción, sin considerar bíblicamente lo que Dios ha dejado establecido. La palabra obispo en realidad indica o significa, podemos aplicarlo sobre un sobrevedor, un supervisor o un superintendente. En la iglesia primitiva el pastor era llamado por varios nombres. ¿Quién dice uno? Anciano. Presbítero, anciano, pastor, obispo o sobrevedor o supervisor. También se le llamaba ministro. Entonces, cuando estamos hablando de todos estos términos, nos estamos refiriendo a la misma ¿qué? A la misma persona o al mismo trabajo. ¿Reverendo se le llamó alguna vez? ¿Ah?
llamó. Es por eso que ningún obispo o pastor debe atribuirse este término. ¿Ok? Aquí usted no va a encontrar a ningún reverendo. ¿Por qué? Ahí investigando sobre el término, dice que quiere decir terrible, terrible. Este término incita al terror y es un nombre que solo se utiliza en cuanto a Dios, pero estas son diferentes palabras que se utilizan. Entonces, como les decía, la palabra anciano, obispo y todas estas que mencionamos se refieren al mismo personaje o a la misma persona o al mismo trabajo. Entonces, recuerdan que había algunos comentarios que hicimos sobre el versículo 4. ¿Pudieron investigar algo sobre eso? ¿Qué dice el 3.4, varón? 3:4. Vamos, todos concentraditos acá. Habíamos hablado entonces, os habían hecho comentarios sobre este versículo. Que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y el 5, ahí dice por qué. Ahora sí, Aaron. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y concluye con la respuesta que aplica a este por qué. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hoy en día la familia, los hogares cristianos se están amoldando mucho a la tendencia del mundo. La gente quiere tener hijos, pero que la calle los eduque, que la calle se haga responsable. Hace poco escuchaba un comentario y dice, no, lo que pasa es que fulano se dejó con la mujer y él se quedó con los hijos, pero la mamá del señor que se quedó con los hijos se los llevó porque no quería verlos mal. Entonces, muchas veces así reacciona la gente cuando tiene dificultades en sus hogares. Pero todo esto viene a raíz de que queremos un patrón, no como la Biblia enseña, sino como lo adoptamos de la gente que nos rodea. Y eso ocurre en muchos ámbitos. Por ejemplo, la gente quiere formar un hogar, pero no quiere formarlo a la luz de las Escrituras, sino como todo el mundo lo hace. ¿Y cómo lo hace todo el mundo? ¿Cuál forma lo hace? ¿Ah? Unión libre. Si funciona nos quedamos, si no, pues cada quien coge su rumbo. Y precisamente por esas situaciones, Pablo lo deja muy claro aquí en el versículo 2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Qué está aquí prohibiendo el apóstol? ¿Ah? Correcto. Todo eso. De 2 para arriba está prohibiendo. Totalmente aquí. Dice una sola mujer. Con esto está prohibiendo que usted no puede tener ni 2, ni 3, ni 4. No piense más de uno. Aquí Pablo dice una. En los tiempos del apóstol se daba mucho eso. Tenían 2
hasta 2 esposas, no sé cuántas más, pero se daba. Y Pablo le está dejando muy claro aquí que sea marido de una sola mujer. ¿Se entiende eso, hermano? A ver, por allá lo entendemos. ¿El frío? Está carito, ¿verdad? Ana, está carito, ¿verdad? ¿Sí? Por aquí. Lupe, Juan, hermano, Olga, Silvia, Amén. ¿sí qué? Está clarito, ¿Qué parte? totalmente clarito de que el hombre debe tener una sola. Una sola. ¿Y por qué lo recalco? Porque a veces pretendemos que bueno, pero es que eso ya es común. Y muchos hogares donde se da esto del adulterio, ya a veces creemos que es normal. Bueno, pues lo perdono. Bueno. Es que todos los hombres son así. Porque nos metemos en nuestro corazón las enseñanzas del mundo, las enseñanzas que nos rodean. Entonces, hermanos, clarito aquí con este versículo. Y luego dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Todo esto terminó, como les dije, está Pablo resaltando aquí, y esto es una cualidad para todo cristiano. Anda que yo no anhelo obispado, así que yo voy a hacer otras cosas. Sí. ¿Les parece bonito eso? Pues como no voy a ser obispo, anciano o presbítero, pues. ¿Es aceptable? ¿Es pecado eso por acá? Sí. ¿Por acá? ¿Es pecado eso por acá? ¿Y por allá? Es pecado, hermano. Entonces Pablo aquí también está prohibiendo la promiscuidad. Desde que habla de que tenga a su esposa, está hablando de que si quiere tener mujer, pues debe casarse. No puede andar en unión libre. Igual está cayendo en el pecado. Pero hermano, esto está claramente que es para todos nosotros. Para todos nosotros. Y es tan importante esto porque yo he escuchado de madres que le dicen, no, mi hijo no se va a casar. O no, mi hija no se va a casar. Ya, y si le metemos eso a los jóvenes, pero ellos van creciendo, van desarrollando su vida, y llega el momento en que tienen un novio o una novia, pero no tienen planes de casarse. Pero pasan los días, pasan los años, y entonces ¿saben quién se aprovecha? ¿Saben quién saca ventaja? No lo digo. Pero hay alguien que saca ventaja de eso. Entonces, es muy importante que nosotros como padres tengamos una mentalidad creada y basada en principios bíblicos. ¿Sí? Y eso es lo que quiero ver más adelantito sobre el versículo, quiero llegar al versículo 4. Entonces, hay que estar muy claro en esto, hermanos, y estando claro en eso, cuando hay un problema de este tipo dentro de la iglesia, no es que vamos a empezar a correrlo desde Catlín hasta donde Gladys que llegó allá, y el hermano que está aquí en el centro es el del problema y a él no le dijeron. Si yo veo a mi hermano andar mal, ¿cuál debe ser mi actitud? ¿Cuál? El mismo Pablo en otro versículo dice, vosotros que sois espirituales. Exacto. No es que vemos a nuestro hermano mal y nos hacemos el de la vista gorda. Nos hacemos el que yo no sé nada. Mejor, yo no he visto nada. Yo no he visto nada. ¿Eso es amor? Pero a veces hay personas, inclusive, voy a ver, que no tienen la, como ese don
hermano que está recién convertido, para el hermano que está recién bautizado, para los niños en Cristo. Pero tiene 10 años, está en la iglesia y todavía no sabe cómo aconsejar a su hermano o decir, hermano, estás en pecado. Pero la realidad es que muchas veces así es. Entonces esa realidad, ¿qué nos indica? ¿Estamos bien? Hable. ¿Estamos bien? También es que el hermano que está en pecado no admite y no acepta esa corrección, sino que para él entonces tú lo estás tratando mal o estás ofendiendo, pero le estás diciendo la verdad. El Señor Jesús nunca trató el pecado con mano suave. Él dijo siempre, o sea, señaló. Sí, llamó al pecado por su nombre. Lo que pasa es que muchas veces queremos el hermano no va a aceptar suavizarlo. no debe ser así. No se debe suavizar. Es más, usted ve a todos los pecados que hoy quieren predominar en nuestra sociedad, les han cambiado los nombres. A la fornicación, ni un libro. Se da ahí más suavecito, ni un libro. Y cosas así. A la homosexualidad, ¿cómo le llaman? Igualdad de género. Ese tipo de términos los han cambiado, y todo esto es trabajo de alguien por ahí para endulzar el corazón de la gente y aún de los cristianos. Nosotros no podemos permitir eso. ¿Hermano? Es que también es que el que, como le dijera, a veces no es difícil, si nosotros andamos en pecado, no tenemos esa capacidad moral de corregir al hermano. A veces también es eso, que uno mismo está en pecado también. Entonces, eso no nos permite corregir al hermano. Ese es un punto muy importante. Nos sentimos culpables y por eso no ayudamos al hermano. ¿Pero cómo lo vamos a ayudar si también necesito chicas? Y si todos andamos así, hermano, entonces Que se cierre la iglesia. No, de veras, es muy triste, pero sí, ahí hay que poner atención. por lo general, cuando uno está en pecado, no es fácil aceptar el pecado. No es fácil aceptar esa situación. El que está en pecado siempre va a ejercer un poco de reproche. Ustedes han visto, bueno, los que les gusta ver el fútbol, por ejemplo, cuando cometes una falta muy dura y el árbitro te llama la atención, el jugador, ¿qué hace? No, pues yo no he hecho nada. Por lo general, cuando tú dices no he hecho nada es porque sabes que has hecho una gran falta y que te están dando apenas chance para ponerte una amarilla y no meterte la roja. Pero así es nuestro ser, ¿sí? Así es nuestra naturaleza. Cuando estamos ahí encerrados en ese círculo, yo no he hecho nada. Pero sabemos que en nuestro ser estamos mal. Entonces hay que corregir. Y muchas veces no practicamos esa iniciativa que debemos tener como hermanos para ayudar al resto. Segunda de Corintios, Primera de Pedro 2, versículo 12. Dice que el obispo también debe ser irreprochable. Irreprochable. Esto no quiere decir, hermanos, que seamos la perfección y que el obispo nunca va a cometer un error, o nunca va a ser señalado. Es más, en posiciones de este tipo, hermanos, el siervo siempre va a ser señalado. Pero ¿saben de tal importancia de esto? En que a pesar de los señalamientos,
no se ha encontrado culpable de lo que se le acusa. A Pablo cuántas veces no le acusaron. Fíjense, lean lo que dice allí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Ajá. 2:12. Alexis, vean. ¿Qué pasó? Claro que veo. Bueno. 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Triste sería que un siervo de Dios, un obispo, un anciano, un hermano le fuese acusado y se ha encontrado culpable. Ahí sí. Ahí sí. Pero muchas veces, o mejor dicho, lo que debe incentivarnos a mantener nuestra lealtad ante Dios es no ser hallados culpables de ningún tipo de acusación. Es lo que dice Pedro ahí en ese versículo 12 también. Debemos ser irreprensibles en todo el sentido de la palabra. ¿Pregunta? ¿Pregunta? ¿Estamos claros? ¿Aquí? ¿Aquí? Hermana, ¿está clarita? ¿Por allá? ¿Yari? ¿Sí? Bueno, y hay otros requisitos allí que ya los vio el hermano Camilo. Ser marido de una sola mujer, debe ser sobrio, alguien debe ser serio, sensato. Pues eso no quiere decir que el pastor o el anciano no pueda tener un momento de relajo o de reírse. No quiere decir eso, sino que en su trabajo debe ser una persona seria, sensata, de buen juicio, y que tenga sentido de humor. Pero no es una cualidad que Pablo menciona. No es que te sintiendo nada. Sí puede hacerlo, ¿no? Siempre y cuando se mantenga dentro de los parámetros y que no sea cruzado de... Ya relajado. Relajado es otra cosa. No, de chistoso es relajado. Muchas veces al chistoso lo ponen como... No, pero relajado también le llamamos a aquel que No hace nada. No se relaja. no hace nada. ¿Ok? Pero debe ser serio en cuanto al cargo que ocupa. Eso es lo que se refiere acá. O sea, No significa él siempre tiene que debe estar. hacer cumplir lo que hay que cumplir. Correcto. Debe ser prudente. No que esté hablando de más. O en momentos que no corresponde. Es decir, que actúa con moderación y cautela. Con moderación y cautela. Que sea hospitalario. En los tiempos del apóstol Pablo, pues no creo que hubieran muchos hoteles donde quedarse. Y si había, no creo que hubieran tenido mucha plata para hacerlo. Por lo general, los apóstoles del Señor, ellos no tenían grandes riquezas para esto. Dios siempre proveía lo necesario para ellos. Y Pablo dice aquí que el anciano tiene que ser hospitalario, tipo de persona que le gusta tratar bien a aquellos que le visitan, y aquellos que vienen a colaborar con el Evangelio a través de la iglesia. Antes esto se daba mucho aquí en Panamá. Yo recuerdo que cuando vivíamos con mi papá en el interior, los hermanos viajaban mucho a estos campos y ellos se quedaban pues, en la casa de los hermanos a los cuales iban a visitar. Y mis hermanos pues, le daban su alimentación, su cama donde descansar,
claro, no eran como las que usamos hoy en día, pero le daban su alojamiento. Y es lo que refiere Pablo aquí, que hay que ser hospitalario. Apto para enseñar. Esto es muy importante, hermanos. La iglesia no debe escoger, como dije antes, por emoción o por popularidad a un anciano de la iglesia o a un ministro de la iglesia. Dice que debe ser apto para enseñar. ¿Creen ustedes que nosotros aplicamos este tipo de principios dentro de la iglesia? Cuando escogemos a un siervo de Dios. Muchas veces nos dejamos llevar por las emociones. No, que la hermana es buena en su trabajo, allá en el trabajo. En el hospital de trabajo. Al psiquiátrico. La hermana es buena en su trabajo en el psiquiátrico, vamos a ponerla de... No siempre eso es así. O sea, nosotros debemos usar nuestros talentos naturales para la gloria de Dios. Pero en todo esto siempre hay que prepararse. Y es lo que quiero ver ahora con los requisitos de los diáconos. Entonces, les había dicho que iba a comentar algo sobre el versículo 4. Que gobierne bien su casa. Me desvié un poco ahí, pero ese aspecto es muy importante, hermanos, porque si nosotros no vemos esos resultados, ¿cómo vamos a poner a un hermano que no sabe guiar su casa? En este caso a su esposa y a su hijo. Por eso le comentaba al hermano al inicio de la clase que esto es un proyecto de familia. Es un proyecto de familia. Por eso Pablo dice, si anhela obispado, buena obra de ser. Buena obra de ser. Si yo como esposo anhelo ser obispo, anhelo ser anciano de la iglesia, pero mi esposa pues, ni fu ni pa, o anda por su mundo, o anda en la forma que le parece, ¿creen que lo lograría? Tienen que orar a Dios. ¿Ah? Tienen que orar a Dios para que te ayude a arreglar eso. Ahí no hay oración que valga, es lo que tienen que las cosas arrepentirse y buscar y anhelar lo mismo. Bueno, anhele también. A veces espiritualizamos, a veces cometemos muchas veces el error de espiritualizar todo. A veces nosotros tenemos malas, ¿cómo te digo? Actitudes y creemos que en oración Dios me va a quitar esa actitud. No, tienes que arrepentirte y cambiar. Puedes orar toda tu vida, pero si tú no decides cambiar, Dios no te va a cambiar. Eso es lo que tú tienes que cambiar, que yo tengo que cambiar. Entonces, gracias hermano por el comentario y aprovecharlo porque entonces caemos en ese tipo de errores. Cosas que nosotros tenemos que cambiar, que tenemos que tomar decisiones. A la mujer que el marido le pega, dice, Señor, que cambia, que ella va a cambiar. Decida. O el hombre que la mujer le ha tomado 5 veces, Señor, cambia. Y va a cambiar. ¿Me explico? Entonces hay situaciones así, hermanos, que son decisiones que tenemos que aprender a tomar en base a lo que Dios nos enseña en su palabra. Que el amor nunca se acaba, pero el amor nunca se acaba, porque entonces aquí está el marido dándome guante. Eso no. Entonces, Pero, hermano, yo siento que de todas maneras, ante esta situación, sí tenemos que orar. Ya Dios nos dirá, nos guiará, el Espíritu de Dios nos guiará a tomar la decisión. Mire, es bien, no es tan fácil. No es tan fácil. Ahora, yo no estoy contradiciendo
que no estoy diciendo con esto que no es necesario orar. Estamos hablando, haciendo el comentario ante una situación evidente. No sé si me expliqué, es como el hermano cuando hizo el comentario Tienes que orar y de que los ancianos dicen que no debe ser dado al vino, pero en cuanto a los vinos, no mucho vino. ¿Ven? Es como que si estamos dando la Biblia está dando una licencia allí. Y eso no es lo que está enseñando la palabra de Dios en esto. Tampoco es lo que yo estoy dando a entender a ustedes que además no es necesario orar. No, yo no estoy diciendo eso. ¿Estamos claros? Pregunto de nuevo. Espérate, gente, ya voy. ¿Estamos claros con el comentario que hice? Amén. ¿Sí? ¿Hermano Olga? ¿Sí qué? Se me estaba durmiendo, eso te pregunté que... Estamos de acuerdo que hay que orar y hay que tomar decisiones. Sí, exactamente. Guiado por el Espíritu de Dios. Así es. Entonces, Glenn, capítulo. Sí, un comentario. Claro. Y respecto a el dominio de la casa, que el gobernar la casa, pienso que a veces los cristianos, ya sea varones, líderes, cometen un error. Y es el dedicarle mucho tiempo a la iglesia en el sentido de que descuidan su familia, descuidan su casa. Y es el líder, el cristiano, debe ser bien sabio y sabe que tiene que dedicarle también tiempo a su familia, porque eso, o sea, es bien importante la base familiar. Y simplemente Así hay es. que tener como un balance de las cosas. Igual, pudiera de repente, por estar tan metido en la iglesia, ya llega a otro contexto, de repente estudiar otras áreas de su vida por la iglesia, ya sea trabajo, estudio, por estar tan... Uno siempre tiene que aprender a tener un balance en todo. Amén, hermano, gracias. Definitivamente, el comentario del hermano, pues, es muy cierto, es muy cierto. No podemos nosotros decir que vamos a hacer el trabajo, pues, en mi familia que se queda. Por eso les comentaba que esto es un proyecto de familia. Un proyecto de familia, ¿ves? Donde debe haber apoyo de ambos lados. Imagínense un pastor que esté todo el tiempo como hermano de la iglesia y le pregunta: ¿y tu esposa? ¿Dónde anda? Que la semana pasada no la veo. Entonces no es coherente un trabajo así. Por eso Pablo lo deja bien claro aquí en el versículo 4, que gobierne bien su casa. Y cuando dice su casa, no está hablando de la mueblería que tiene en la casa, no está hablando de las cosas que pueda tener en su casa. Ahí su casa, ¿a qué se refiere? La familia. ¿Quiénes conforman la familia? ¿Quién va primero, los hijos o la esposa? La esposa. La esposa. Pero si así dice. Primero fue el último. Ok, eso es muy importante, hermano. Hermano, otra cosa, imagínense un pastor o un hermano líder que de repente, o sea, tiene mucho, de repente aconseja todo eso y tiene mucho cuidado de las personas, de repente de la iglesia, pues, y descuida a sus propios hijos. Eso sería como, se le da tiempo a otro, como a su propia familia no. Exactamente. Exactamente. Sería algo. Una contradicción. Me preocupo por todos ustedes, pero ¿dónde está lo de la gente? Piensen, vaya que están allá. Vinieron. Cosas como esas no son coherentes. ¿Quién va a decir? Pero esto se debería ser un pastor, pues, o sea, fue nombrado como pastor, tiene sentido todo, o sea, en su dirección y todo. Pero de repente viene tu tío o uno de tus hijos y cae en, por decir así, un pecado, se va al mismo. Ese pastor puede seguir siendo pastor en la iglesia porque no ha hecho su trabajo bien, de gobernar sus hijos. Puede seguir siendo pastor de esa iglesia. Voy a hacer algunos comentarios que traje aquí sobre ese aspecto.
Presten mucha atención. En 1 Tito 1:6 dice así: el que fue irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de seducción ni de rebeldía. Luego el de Timoteo, en el que leímos, que tenga hijos en sujeción, con toda honestidad. ¿Ok? La versión Reina Valera de 1960 menciona que el cristiano que desea ser anciano, obispo, pastor en la iglesia debe tener hijos creyentes. Pero en la versión de Casiodoro de Reina de 1569, revisada en 1602, no menciona hijos creyentes, sino solamente hijos fieles. Y en 1 Timoteo 3:4 que estén sujetos. Y primeramente, no hay discrepancia en los manuscritos griegos de Tito 1:6. La palabra griega es pistos, que es adjetivo y puede ser traducido fiel o creyente. En Tito 1:6 aparece como pistá, porque pertenece a hijos, que es de género neutro en el griego. Esta misma palabra pistos es la que encontramos más de 60 veces en el Nuevo Testamento con referencia a la fidelidad de Dios. Uno de esos ejemplos está en Efesios 1:1, lean ese, y Colosenses 1:2 y el 7. Refiriéndose al término pistos para hablar de fidelidad, en este caso la fidelidad de Dios y de los hombres. ¿Leanlo? Cualquiera lo puede leer, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles de Cristo Jesús que están en Éfeso. Para referirse a la fidelidad, en este caso a la fidelidad de los cristianos. ¿El otro? ¿Cuál tú leíste? Y Colosenses 1:2. ¿Les trajeron Biblia o sí? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Y el 7? Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro siervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ok, nuestro fiel ministro. Entonces, este término, pistos, es para referirse pues, a la fidelidad de los hombres y la fidelidad de Dios. Los requisitos bíblicos describen el carácter moral y espiritual de los hijos del que funcione como anciano en la iglesia del Señor. ¿Lo vieron? Describen el carácter moral y espiritual de los hijos del que funcione como anciano en la iglesia del Señor. Si pistos se traduce creyente, no hay duda que describe a un hijo que cree en Dios y en Jesucristo. O sea, un cristiano. Las demás palabras en el mismo versículo, no acusado de destrucción ni de rebeldía, claramente describen una vida de fidelidad moral y un espíritu de sujeción a la autoridad. Por tanto, claramente se trata de un creyente fiel. ¿Quién debe ser un creyente fiel? Los hijos. Los hijos. El hermano. Si pistos se traduce, permítame para terminar, si pistos se traduce fiel, no hay duda en este contexto que describe a un hijo que sea fiel a Dios y a Jesucristo, un cristiano fiel. Lo que todo esto nos enseña es que el requisito es igual en ambas traducciones. Los hijos del que sirve como anciano de la iglesia deben ser cristianos fieles, cristianos que son guiados por la fe en Dios y la sujeción a la autoridad del Padre. O sea que si un hermano de la iglesia tiene todos los otros requisitos, pero no tiene hijos creyentes, no puede ser tomado en cuenta. No. En otras palabras, tiene que ser hijos creyentes. Mira, Sí. hay una cosa muy importante que debemos considerar. Por ejemplo, en mi caso, que
yo nací como en un hogar cristiano, mis hijos son cristianos, calma, no queda todo. Yo nací en un hogar cristiano, ¿ok? Toco el timbre ya para que sepamos que vamos a terminar. También tengo hijos cristianos. En teoría, mis hijos deben ser cristianos hasta la... Pero eso no ocurre por naturaleza. Si yo como padre cristiano no educo a mis hijos en el camino del Señor, ¿usted cree que cuando ellos sean viejos o adultos, hay otro caso? Hay otro caso. Hermanos que vinieron con hijos adolescentes a la iglesia. Y llegaron a la iglesia ya con hijos adolescentes. Tienen la oportunidad de educarlos en ese sentido. Pero tal vez se les complica hasta un poco más. Porque allá en Proverbios 26 habla, instruye al niño en su camino. Pero ahí nos está dando una promesa que ahí no está hablando del camino de Dios. No el camino o la vida del niño. Eso quiere decir que se requiere un trabajo, una constancia en eso. Estar pendiente del niño, instruirlo, corregirlo, ayudarlo. Y entonces dice que cuando fuere niño no se apartará ¿de qué? De los principios del camino que le enseñaron. Entonces hay que profundizar en ese aspecto. Y por eso dice aquí Pablo que debemos anhelar. Si nosotros estamos aquí en el pueblo de Dios, en el camino del Señor, nosotros debemos tomar esa decisión de anhelar eso y trabajar en eso. Proyectarnos hacia eso. Que eso sea, como hablamos en la clase, que eso sea nuestra mentalidad, porque tome nuestro tiempo. Pero si no anhelamos, pues lógicamente que, como crezcan los pelados, pues, con tal de que tengan la iglesia ahí, eso no garantiza de que sus hijos estén aquí todos los domingos, eso no garantiza de que ellos amen a Dios. Se requiere un trabajo, por eso instruye. ¿Qué es una instrucción? La instrucción requiere de mucho trabajo. Enseñanza, corrección, etc. Nos va el tiempo. Simplemente para hacer responder ese punto de los hijos. Y no sé cuántos aquí nos acordamos del caso de Elí. Que tenía unos hijos que eran en extremo malvados y nunca, o sea, él lo estorbó para que dejara esa conducta que tenían malvada. Definitivamente si un cristiano tiene a hijos así y aspira para eso, no. Pues sí. Lógicamente, yo, bueno, en casa de Vic. en mi criterio personal, yo comparto algunos ¿cómo se dice? Decisiones o términos que se han dicho o concluido, de que aplica hasta que tus hijos estén bajo tu paraguas, estén bajo el paraguas de la familia del hogar. Una vez que mi hijo se casa o hace su vida, yo sigo siendo su padre, él sigue siendo hijo. Pero él tiene su propia decisión. Porque ahí dice, gobierne tu casa son tus hijos creyentes que están bajo. Exactamente. Hay una ventaja, entonces, como les dije, cuando yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo todavía hijos pequeños que puedo trabajar en ellos en ese rubro. ¿Qué era bien? Así, nada más para parte de la aplicación. No sé cuántos de ustedes conocen al hermano César Velázquez. A ver. Sí, sí, bueno. César Velázquez, él estuvo en Honduras en una iglesia que se llama Guanacaste. Y él, junto con otro hermano, eran ancianos de esa iglesia. Y el hermano César Velázquez, no sé cuántos de ustedes saben que tiene una hija Rosa, que ella fue apartada. Y eso no fue un impedimento para que él fuera un anciano en esa iglesia. Ella no está apartada. Al final yo siento que esta es una de las cualidades menos complicadas Pero la iglesia de las que Pablo menciona ahí. ¿Se acuerdan quién, Pablo? Hermano Calito.